Clase 4, sesión 4 del tabernáculo, el estudio del tabernáculo. Ya vimos de manera general cuál es el propósito del tabernáculo, el lugar oficial para la adoración a Dios durante el éxodo, durante el tiempo que el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, la descendencia de Jacob, estuvo durante el desierto caminando hacia la tierra prometida. Y ahí el Señor Dios mandó llamar a Moisés para que subiera al monte Sinaí, al monte Horeb o al monte de Moisés, para que recibiera así las tablas, la ley, ¿sí? Ese decálogo que conocemos usted y yo, aunque no se limita a un decálogo, sino de ahí depende toda la ley y los profetas, hermanos. Y también le dio pues una instrucción de cómo edificar, erigir el tabernáculo, cada una de las piezas, cada uno de los espacios, de una manera muy, pero muy minuciosamente detallada, de tal forma que hoy podemos nosotros comprender cómo se hizo, cuál fue la instrucción, quién dio la instrucción, y también, como hemos dicho siempre, Dios le dijo, harás, ¿verdad? Harás estas cosas aquí. Y se hicieron, se hicieron. Esto es algo también para nosotros, hermanos. Si nosotros leemos la Escritura y sabemos que Dios nos está a través de sus instrucciones, sabemos a través de su palabra, nos dice cómo debemos conducirnos en esta vida. Si Él lo dijo, entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Pues debemos hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que el Señor Jesucristo, el mismo principio, también lo mencionó, el oír y hacer la palabra del Señor, la instrucción de Dios. El tabernáculo, pues, vamos a ir ahora al tercer mueble, por llamarle así, que es la mesa para el pan de la proposición. Así se llama, la mesa para el pan de la proposición. Ahora, ese harás, ¿sí? Ese harás está en el capítulo 25, versículos del 23 al 30. Y cuando se hizo, cuando Moisés pasó la instrucción, está en el capítulo 37, versículos de 10 al 16 del mismo libro de Éxodo. La mesa para el pan de la proposición o de la presencia, también se llama, o de la presencia, ¿sí? Ahora, déjeme, le comento lo siguiente, y es algo muy importante que usted y yo debemos de practicar porque es un principio que debemos comprender en la palabra de Dios. Ahora, el lugar de convivencia familiar es la mesa. No sé si usted lo ha identificado. Y en las familias creyentes cristianas no queremos que se pierda eso, ¿no? Que unos comen a una hora, otros a otra hora. No, hermanos, seamos un poquito, vamos a llamarle diligentes, responsables, ordenados en ese respecto y promovamos la unidad familiar, ¿sí? Siéntense juntos a comer, siéntense juntos a cenar, porque el lugar de convivencia familiar pues es la mesa. Así es de que como familias que vivimos los principios del Padre Celestial, no debemos de quitar de nuestros hogares esa, por llamarle así, dinámica, ¿no? Dinámica muy natural para que la familia tenga un tiempo de comunión, de plática, sin celulares, sin celulares, hermano. Porque también es importante, sí, platicar ahí el papá con los hijos, el papá, los esposos, etcétera, etcétera. Pues compartir ahí. Y el Señor Jesucristo da testimonio de la importancia de ello. Precisamente antes de la crucifixión, iglesia, Él deseó estar, ¿sí? Deseó estar en la presencia con ellos o intimar o convivir con ellos, ¿sí? En la mesa. Y precisamente Él convivió con sus discípulos reunidos a la mesa en una cena en donde usted y yo conocemos, muy popularmente conocida la cena, ¿sí? Como la última cena, en donde simbólicamente representó ahí y anunció lo que acontecería tiempo después. Y que instruyó a ellos y hoy a toda la iglesia a celebrar en conmemoración de él este hecho que hoy sabemos trajo plenitud para toda la humanidad, ¿sí? Pero es necesario convertirse a él y sobre todo cumplir su propósito encomendado con el Padre. El Dios Padre dio un propósito, lo vino y lo cumplió, pero nosotros debemos doblegar nuestro corazón a Él. En Lucas 22:15 precisamente, fíjese bien, cómo les dijo y qué escogió para convivir con ellos.
Dice Lucas 22:15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. De una manera diferente, de una manera única, hermanos. Este es el segundo mueble que aparece en el orden que narra la Escritura. Y es la mesa del pan de la proposición o de la presencia, así se le conoce. Lo cual, como podemos observar, representa, entre otras cosas, precisamente la presencia de Dios en la mesa como pan de vida para su pueblo. El pan de la proposición o de la presencia, símbolo que representa a Cristo como el pan de vida. Esta mesa, pues, como lo hemos dicho desde que iniciamos hoy esta tarde, significa comunión, ya que a la mesa se sienta uno para compartir tiempo con los demás. Esta mesa, sí, que representa eso, era de madera de acacia, una vez más, cubierta de oro, y estaba en el lugar santo del tabernáculo. Ahorita vamos a ver algunos, una gráfica en donde estaba ubicada la mesa de la proposición. La mesa constituía un símbolo del poder de Dios como proveedor de alimentos, ¿sí? ¿Quién es el maná que descendió del cielo? El Señor Jesucristo. ¿Requerían el maná en su momento allá en el desierto, hermanos? Ahora sí que era muy necesario en ese momento, ¿no? Y usted sabe la historia. Y cuando les llegó el maná, bueno, cuando no había escasez, el pueblo renegaba. Usted conozca la historia. Y cuando les llegó el maná, ¿qué cree que hicieron? Después siguieron renegando. Entonces, así somos, ¿verdad, iglesia? Así somos, ¿verdad? Hermanos, tomemos conciencia de las cosas que hemos recibido de parte de Dios, y son muchas bendiciones. Acuérdense, toda buena dádiva, todo en perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni mudanza de variación. Bueno, esta mesa constituye un símbolo del poder de Dios como proveedor de alimentos para su pueblo. Si queremos abordar lo que menciona directamente la instrucción de parte de Dios para su construcción, pues medía 2 codos. Acuérdense que el codo, bueno, unos dicen, hermanos, ustedes si van al internet, unos dicen que hay que medir el codo de aquí hasta la punta del dedo, otros dicen de aquí hasta el palmo, pero vamos a decir que eso pasa a segundo término, ¿no? En relación, todos los comentaristas llegan a la conclusión que aproximadamente el codo son de 45 centímetros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nada más para tener una referencia solamente. Entonces, medía 2 codos, 90 centímetros, 45 y 45, 2 codos. De largo, 1 codo de ancho, la mitad, ¿verdad? Sí, siempre guarda esa proporción, inclusive el tabernáculo también. 1 codo, 45 centímetros de ancho, y 1,5 codo de alto, o sea, 67,5 centímetros. Era lo que medía la mesa de la proposición o de los panes de la proposición. Sobre su cubierta, la parte de arriba, se colocaban 2 hileras de panes, cada uno con 6 de ellos. Sí, 2 hileras de panes, aunque también te vas a encontrar en internet diferentes formas de cómo los ponían, ¿no? No sé si puse las 2 formas, pero unos ponían hileras así de panes, 6 y 6, y otros apilados. Entonces, ¿cuál sería la situación, hermanos? Pues no podemos certificarlo así con seguridad, pero hay esas 2 posturas, ¿no? Unos así así como uno arriba 6 y los 6, 2 hileras, o otros 6 y 6 ahí, así, ¿verdad? Cualquiera que sea, lo importante es que estaban ahí los 12 panes que representaban algo, ¿verdad? Eran las 12 tribus de Israel. Que el número 12, cuando estudiamos Apocalipsis, habla de completo. También aplica para todo el mundo esa bendición de Dios. Entonces, estaba su cubierta, en la cubierta se colocaban 2 hileras de panes, cada uno con 6 de ellos, y también debería colocarse en cada hilera incienso puro, y estarían como pacto perpetuo durante todo ese tiempo delante de Jehová.
Pacto perpetuo. Ahora, pacto perpetuo. Usted va a decir, pero ya el tabernáculo ya no está. Después se hizo lo que conocemos como el tabernáculo de David y después el templo, ¿sí?, de Salomón, hermanos, y ya no está el tabernáculo tal y como estuvo en el desierto, pero acuérdese que si va a ser perpetuo, en su aplicación va a ser perpetuo. Amén. Su aplicación, hermanos. Acuérdese que todo era sombra de lo que había de venir. Entonces, esto será como un pacto perpetuo durante todo este tiempo delante de Jehová. Al estudiar este mueble necesitamos tener presente que es uno con el pan. O sea, si era la mesa del pan de la proposición, pues tenía que estar siempre el pan ahí y tenía que estar siempre el incienso. Así como el altar de bronce, pues era también uno con el sacrificio, ¿sí? Y por eso es necesario observarlo como una unidad. Esta mesa, como les mencioné, era hecha de madera de acacia forrada con oro. Ahora, ya hemos repetido eso, ¿no? Que tiene varias aplicaciones, principalmente en donde es el símbolo de Cristo, todo humano, pero todo divino. Y símbolo también para el ser humano, que es una madera muy común, por llamarla así, o es un ser humano tan común, pero revestido de Cristo es como toma verdaderamente su valor, el valor de Dios. Era reconocida precisamente esta mesa por lo que contenía. Contenía el pan de la proposición o bien el pan de la presencia. Si nosotros ponemos atención a lo que vamos a leer en el capítulo 25, dice que tenía 2 hileras, 2 coronas o cornisas alrededor. Si leemos, como le digo, detenidamente, notaremos que en la parte superior de la mesa tenía una corona y un poco más abajo una moldura de un palmo menor, ¿sí?, de anchura, que es el palmo menor. Es así, mire. Ahora es así, ¿sí? De aquí, palmo menor, ¿sí? No sé si algún comentarista mencionó que solamente eran 3 dedos, pero prácticamente es algo así. Un palmo menor. Y esto representa pues al Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes, pero también sumo sacerdote. Amén. Las dos cosas. Tenía 2 coronas o cornisa alrededor. Y como le digo, un poco más abajo de esa cornisa, de un palmo menor de anchura, aproximadamente así, tiene una corona u otra corona. Aquella corona que estaba en la parte superior alrededor de la mesa no permitía que el pan cayera en tierra, ¿sí? Sin embargo, tiene un significado espiritual también. Esta mesa nos habla de la humanidad de Cristo y de la divinidad de Cristo también. Y como hombre tenía también derecho al trono de David y como Dios había venido a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. En ella, pues, en esta mesa de la proposición se guardaban los 12 panes, los cuales eran tipo de Cristo y representaban al todo el pueblo de Dios. Sí, esos 12 panes, las 12 tribus de Israel que se reunían alrededor del tabernáculo a la hora de la reunión para estar ahí. Después vamos a ver cómo se acomodaban prácticamente en las últimas clases. Y también presentaban varios utensilios más. Un recordatorio, pues, de Dios, del cual desea que sus hijos vivan en su presencia y que Él es el dador de vida y que Él es el pan que descendió del cielo. Pero usted y yo tenemos la revelación completa. Acuérdense que ellos, ¿qué es lo que tenían que hacer en la ley? A ver, ahí es donde marca la diferencia, hermanos. Hoy que tenemos la revelación completa, mire, hasta con el Espíritu Santo comprendemos las cosas muy fácilmente, wow, y nos asombramos. Y no nos cuesta obedecer quienes ya tenemos esa convicción, ¿sí? O sea, yo como le he dicho varias veces y lo voy a repetir, o sea, yo no me imagino vivir sin Cristo, sin vivir sin Dios. O sea, es qué forma de echar a perder la vida. Porque se vive en un total riesgo y en una total situación en donde, qué necesidad, ¿no? Entonces, en este caso, hermanos, lo que estamos viendo es que el Señor Dios es el todo en nuestras vidas. Él es todo. Y no hay otra forma de vivir la vida sino solamente Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro proveedor, Él es el todo de nuestras vidas. Así es de que, hermanos, vivamos
como Dios lo ha diseñado. Ahora, en aquellos tiempos, como les decía, era la ley, que no tenían la revelación. Repito, usted y yo tenemos la revelación y hasta por convicción lo hacemos, ¿sí? Pero ellos no tenían la revelación completa. Tenían que hacerlo aunque no lo comprendieran. ¿Me explico? Por eso estaba la ley. ¿Estamos viendo la gran diferencia? No tenía la revelación completa y tenía que ser en fe y tenía que ser confiando en Dios. No lo entiendo, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo es? Así como Dios lo determinó. No tenía la revelación completa, pero lo tenían que hacer. Nosotros sí tenemos la revelación completa en manos y el Espíritu Santo y nos trae convicción. Entonces cabe mencionar que el arca, escuche bien lo que le voy a decir, el arca, la mesa de los panes y el altar de bronce representan las mismas medidas en su altura. ¿Sí? Vamos a leerlo pues en Éxodo 25. Éxodo 25, Harás, monte Horeb, monte Sinaí, directamente Dios hablando a Moisés. Harás, 25:23, Éxodo 25:23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, ¿sí? De largo, 90 centímetros. Un codo de anchura, 45 centímetros. Y su altura de codo y medio, 67.5 centímetros. Ahora, yo busqué, hermanos, y empecé a indagar aquí, allá y aquí, allá. Acuérdense que una mesa tiene patas, ¿sí? Y ahí donde le iban a poner en las patas las 4 aros, también para que lo cargaran con las varas, ¿sí? Revestidas también de oro. Pero esto es porque no encontré, o sea, aparte de la altura son las patas, pero es lo que dice la mesa de la proposición. Ancho, altura, sí, anchura, ¿sí me explico? Aparte de las patas, hermanos. Sí, eso es lo que yo vi, porque no vi cuánto miden las patas de la mesa de la proposición, pues no lo va a encontrar, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahí es una presunción, ¿no? Así es de que eso es lo que tiene. Imagínense 45 centímetros, 67,5 centímetros y su altura es 67.5 centímetros. ¿Cuánto es 67.5? Es medio, mira, aquí no llega ni el metro, yo creo que es el metro. Es tanto así, esto está muy chaparrito, yo creo que con las patitas ya llegaba más o menos a una altura. Por eso uno se empieza a ver, ¿no? Las cosas, empieza a observar las cosas. Pues estaba muy 67.5, estaba muy chaparrita. Pero en fin, ¿no? Ahí estamos suponiendo nada más. Lo importante acá es lo que significa. Dice, le harás también una moldura, 24. Y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa, también una franja, ¿sí? Como una corona de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, ahí viene la cornisa y la moldura, de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa, también una franja de oro alrededor. 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Aquí es donde viene. Ahí es donde pues, empezamos un poquito, ay Señor, está un poquito ahí confuso. Pero los anillos estarán debajo de la moldura, dice, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, también las varas, igual que con el cofre o con el arca. ¿Sí? Y dice, y con ella será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. ¿Qué es le libará? Pues se ofrecerá, ¿sí? Se derramará, ¿sí? De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. O sea, siempre debería de haber pan arriba de la mesa. Siempre. ¿Ok? Ahora, todos los elementos o muebles cuando se transportaban, porque acuérdense que el arca se transportaba, e iban y ya decía el Señor, vamos al siguiente lugar donde vamos a acampar, y ahí la transportaban. No transportaban las cosas así, vamos a decir, de una manera irresponsable o descuidadamente. No, había una tela, sí, azul que cubría.
Luego, en este caso, la mesa de los panes, cubrían con una tela azul y luego ponían todos los instrumentos, no, los elementos que estaban arriba, platos, cucharas, ¿sí? Tazones, las ponían arriba de la tela azul y luego la cubrían con otra tela. Y así los transportaban, para que usted más o menos se imagine, ¿no? El pan cocido, pues era sin levadura, ¿no? Obviamente, ¿no? Esa es regla elemental. El pan cocido sin levadura permanecía en la presencia de Dios continuamente hasta el sábado, cuando era comido por los sacerdotes, al mismo tiempo que eran renovados por 12 panes nuevos. ¿Sí, verdad? ¿Quién comía esos panes? Los sacerdotes, hermanos, los que estaban ahí designados en ese momento. Y comían los panes y ponían los nuevos, ya tenían listos los nuevos, mientras que el incienso era quemado delante del Señor en el altar del oro del incienso. Estos panes recordaban las 12 tribus a las 12 tribus la dependencia de Dios. Dios es el que traía la provisión. Ahora, esos panes no eran puestos en ese lugar para que Dios los comiera, porque luego también puedes encontrar esta desinformación. Como mencionan algunos, pues algunos grupos, o son costumbres de otras religiones. No, ¿quién comía los panes? Los comía los sacerdotes. ¿Se acuerda cuando estaba el tabernáculo de David? ¿Cómo ellos llegaron después de una guerra y comieron los panes? ¿Sí? Bueno, ellos son los que comían los panes. Ahora, en este caso, tuvieron, por llamarle así, pues la autorización de parte de Dios, porque Él justificó, ¿verdad? ¿Acaso no saben? Inclusive en la Escritura viene, ¿acaso no saben? Cuando comieron ahí los panes de la proposición y Dios no reaccionó de una forma incorrecta. La mesa representa, pues, provisión material y espiritual. No olvidemos que el pueblo estaba en el desierto y la bendición de Dios estaba con ellos, con cada tribu de Israel. Debemos siempre recordar que el pan de vida es Jesucristo. Y una vez más vemos cómo Jesucristo, el que se reveló como el pan de vida, ya era presentado sin que ellos tuvieran esta revelación que ahora usted y yo tenemos. Una vez más repito, ellos no tienen la revelación completa, hermanos. Usted y yo sí. Estos panes, pues, eran hechos de flor de harina y estaban a cargo de los hijos de Coat. Y eran panes sin levadura, sin fermentar, sin contaminación, como la propia vida del Señor Jesucristo. Enfatizo, sin levadura, por cuanto estaban en el lugar santo y eran además un tipo de Cristo. Menciona un comentarista, así dice: estos panes antes de ser horneados se le hacían perforaciones y luego los horneaban. Y esto, sin saber ellos, simbolizando que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y que Él fue herido por nosotros, una corona de espinas en su frente que perforó la piel, hermanos, sí, y también perforaron sus manos y sus pies, sus espaldas y el costado, hermanos. Entonces, eso es lo que representaba, dice este comentarista. Eran panes horneados que antes se le hacían perforaciones y luego eran horneados. Los sacerdotes, pues, que en este tiempo sabían lo que acontecía en el tabernáculo en relación con el pan, se percataron de ello, pero la mayoría lo ignoró posteriormente, ¿no? Cuando se dieron cuenta. Acuérdense que los sacerdotes y aquellos también en el tiempo del Señor Jesucristo, que hicieron lo que hicieron por su maldad, por su desconocimiento, por situaciones totalmente correctas, ellos sabían que lo que se hacía en el tabernáculo, sabían los rituales, que hoy todos esos rituales solamente están en el sentido, no hay que practicarlos, no hay que llevarlos a cabo, como lo del sábado que expliqué el domingo. Pero en el sentido sí tienen vigencia, hermanos, y ellos sabían lo que significó, lo que vieron después, y muchos se convirtieron, otros no se convirtieron, hermanos. ¿Qué hacemos, verdad? Siempre va a haber esa postura de cada quien. Gloria a Dios que todos nosotros escogimos lo mejor. Entonces, hermanos, eran 2 columnas de 6 panes
eran un total de 12 panes. Y esto representa tanto a Israel, 12 tribus, como a la iglesia a través de los 12 apóstoles. En la simbología vemos que 6 no es solamente número de hombres, sino también un gobierno humano. Una de las reglas de interpretación de la simbología es que cuando el número 6 es multiplicado por 2 o más, hace que el resultado sea más fuerte o superior. Por ejemplo, 6 es igual a gobierno humano, 12 es igual a gobierno divino. Eso es lo que significa en este simbolismo también. Había 12 panes, que era una amplia provisión para los sacerdotes, y así Cristo es nuestro suficiente Salvador. Hay una provisión, o había en ese momento una provisión especial para cada tribu, ¿sí? No un pan para representar a todas, sino una representación personal de cada tribu. Y esa es la manera en que Cristo salva. Su salvación es ¿qué? Personal, hermanos. Su salvación es personal. No a todos los hombres en masa los salva, sino a cada uno separadamente. Jesucristo murió para dar salvación de forma personal, a los cuales él mismo llama a una verdadera comunión con Él. Sentémonos a la mesa con Él, siempre, hermanos. En 1 Corintios 11:26, y que nosotros conmemoramos una vez al mes, ¿verdad? Dice así en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor estás anunciando hasta que Él venga, ¿verdad? Nuestra comunión, pues, con Cristo debe ser ¿cuándo? Cada miércoles, cada domingo, no, hermanos, continua, siempre, siempre el pan de vida está disponible para nosotros, hermanos. En este pasaje bíblico que estamos estudiando hoy, pues, se nos menciona que había varios utensilios, platos, cucharas, cubiertos y tazones para la ofrenda de libación o que se iba a derramar o entregar, ¿sí? Y eso es lo que se utilizaban todos esos utensilios o instrumentos. Esta última pues representa a Cristo como ofrenda derramada. Él derramó su sangre por todo el mundo en el monte Calvario, ¿no? O en el lugar de la calavera, ¿sí? En el Gólgota. En una cruz. Y como usted y yo sabemos hoy, los utensilios son símbolo de ¿qué? De servidumbre. Se utilizaban, ¿sí? Para llevar a cabo lo que Dios había establecido. Nuestro Salvador, pues, se sentó muchas veces ante una mesa, incluso con sus discípulos a cenar antes de ser entregado. Escuche bien, muchos de los grandes pactos y negociaciones y aún reconciliaciones se hacen en torno a una mesa. La comunión más íntima la tenían los sacerdotes cada semana al reunirse en el lugar santo para participar de aquellos panes en el día de reposo. Usted y yo ahora como hijos de Dios tenemos el privilegio de estar en su mesa, sentados en lugares celestiales con Él y participar de la comunión verdaderamente y continua con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Se entraba entonces al lugar santo, ahí no sé si está esa mera, gracias. Si nosotros observamos, estaba la entrada al atrio, la puerta. Entrabas y luego estaba el lugar, el atrio, perdón, entrabas al lugar atrio. Y después del velo estaba el lugar santo. Cuando entraban al lugar santo, solamente los sacerdotes asignados, usted sabe. Hacia el lado derecho estaba la mesa de la proposición. Hacia el lado derecho estaba, rápidamente. Enfrente estaba el candelabro o el candelero. Y al fondo estaba el lugar santísimo, ¿sí? Donde únicamente al fondo estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Eso es lo que dice. Así es de que se entraba al lugar santo y a la derecha estaba puesta la mesa recubierta de oro puro, con 2 coronamientos de oro, ya lo explicamos qué significa. Se ponían o se veían los 12 panes de flor de harina con el incienso puro, y todo esto se establecía así por mandato de Dios.
Acuérdese que Jesucristo es el pan de vida y que debemos conmemorar usted y yo siempre, ¿sí? Ese es mandamiento del Señor. En Levíticos 24:15, que acuérdese que lo que dije la semana pasada, todo el Pentateuco ocurrió durante el Éxodo, ¿sí? Durante ese tiempo que duraron los 40 años en el desierto. Ahí se escribió, hermanos, o ahí se escribió todo lo que se dio ahí por Moisés, ¿verdad? Levíticos 24:5. Y tomarás flor de harina, ¿cómo va a ser los panes? Y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos. ¿El pan qué? Será de Aarón y de sus hijos. O sea, lo que está diciendo es que ellos son los que van a comer. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Eso es lo que va a hacer. Bueno, eso es lo que dice Levíticos 24:5. Al leerlo, pues, al leer esto, nos debe recordar la perfecta humanidad de Cristo, la flor de harina, de aquel que fue molido por nuestras rebeliones, ¿sí? Y que su sufrimiento y cuya misión y obediencia subieron al Padre Celestial como un incienso con olor agradable, incienso puro, hermanos. El Señor Dios, pues, dio la instrucción en el desierto, cuando Él mismo así solicitó la presencia de Moisés en el monte Sinaí para darle la ley y dejarlas escritas en tablas de piedra, por cierto, escritas por el dedo de Dios, así dice, y Él mismo proporcionar en detalle cada uno de los espacios que conformaban el tabernáculo de reunión, como lo hemos repetido en estas sesiones, 3 sesiones ya, o cuarta, esta es la cuarta. Siendo pues el tabernáculo el lugar oficial de reunión de todo el pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob, de las 12 tribus de Israel, alrededor, ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿sí? Entonces, el único lugar en ese momento, en ese tiempo, para reunirse a adorar a Dios, ¿en dónde era? Alrededor del tabernáculo. Hoy, hermanos, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Hoy la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por medio de la iglesia, hermanos, está autorizado que se predique el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un cuidado para no andar haciendo interpretaciones incorrectas y andar haciendo grupos. Hermanos, tengan cuidado. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se enseña? Hermanos, debemos tener muy cuidado y siempre permanecer en esa dirección de Dios, porque eso trae cobertura a nuestras vidas, porque estamos siendo instruidos en la palabra de Dios muy, pero muy responsablemente. Entonces, hoy la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y solo por medio de ella está autorizado que se predique el evangelio, y cada miembro debemos de permanecer bajo la cobertura y así estar siempre salvaguardando que se predique el mensaje de Dios leal al original. No olvidemos que el Señor Jesucristo, el Señor mismo, el Señor Jesucristo estableció pastores y maestros para que se encargaran de esta gran responsabilidad, y asimismo también encargó evangelistas que estuvieran bajo la cobertura y enviados en el orden de Dios a predicar el evangelio, pero bajo cobertura, hermanos. Porque hay mucha gente hoy que dice, soy evangelista, ay, ¿cuál es tu ministerio? ¿O a qué ministerio perteneces? No, yo soy independiente. Eso no es de Dios, hermanos. Puede ser, sí, siempre debe estar la iglesia, sí, haciendo las cosas como un equipo. Equipo que lidera obviamente o gobierna el Señor Jesucristo. No olvidemos que Él estableció todo. Asimismo, evangelistas que tuvieron bajo la cobertura y enviados en el orden de Dios. Ahora, en el caso de los apóstoles y profetas, ya lo hemos estudiado también en el módulo o materia de hombre nuevo o dones espirituales que está en la página web, ahí www.casaoraciontic.org. Ahí está, busque hombre nuevo, ¿sí? O los dones del Espíritu, y ahí vamos a hablar de cuál es el trabajo hoy, ¿sí? De los, o quién se puede llamar,
eh, um, apóstoles y profetas. Es bien importante que le demos la correcta aplicación para estos tiempos, Dios pues transmitió la instrucción a Moisés su siervo. Y esto lo leímos en el capítulo 25, ¿sí? Ahora pues leeremos lo que se hizo, la instrucción, en el capítulo 37, en donde Moisés, por mandato del Padre Celestial, pasa esas instrucciones a quienes estarían encargados de llevar a cabo esta gran obra en el desierto, de edificar o de construir o de diseñar todos los instrumentos, muebles y lugares que iban a conformar el tabernáculo de reunión. Éxodo 37:10. Vamos a ver qué dice. Hizo pues, ahora sí ya, después de haber recibido la orden, hizo pues también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, de codo y medio su altura. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor. E hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo fundición de 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de derramar, de ofrecer, todo. Y lo hizo de oro fino. ¿Cambió la instrucción, hermanos? No, exactamente lo mismo. Como usted y yo debemos llevar a cabo lo que Dios sí nos muestra en su palabra. A la mesa de la proposición se le asignó un lugar a lo largo del muro norte de la tienda de reunión. Así cuando uno entraba al lugar santo, la persona encargada pues entraba al lugar santo desde el patio del tabernáculo o atrio, a través del primer velo. La mesa de los panes de la proposición estaba al lado derecho, al frente el candelabro, sí, o candelero, y al fondo el velo que cubría el lugar santísimo. Moisés, escuche bien, Moisés hizo tal y como lo había transmitido Dios, ¿sí?, en el monte Horeb. Y así se llevó la obra en la cual, como usted y yo hemos aprendido, todo era sombra de lo que había de venir. Y todo es figura de Cristo, quien también nos enseñó a recibir instrucciones del Padre y a llevarlas a cabo. Amén, hermanos. Señor Jesucristo hizo todas las cosas tal y como el Padre le encomendó que las hiciera. Y así lo vemos también en Moisés, hermanos. Ahora, ¿cómo debe ser con nosotros? Hermanos y hermanas, ¿verdad? Es el ejemplo que recibimos de Jesucristo. Así que debemos seguir ese ejemplo de Cristo de obediencia a los mandamientos del Padre Celestial y no dejar de cumplir ninguno de ellos, para entonces así tener una vida plena desde hoy, tal y como la diseñó, ¿sí?, nuestro Padre Celestial, iglesia. Acuérdense que somos nacidos de nuevo, acuérdense que tenemos una nueva naturaleza, pero a veces esta carne impide que disfrutemos todas las bendiciones de Dios, porque a veces decidimos mal. Hermanos, no coartemos la libertad a la cual hemos sido llamados por medio de Cristo. ¿Y cómo vamos a disfrutar esa plenitud? Atendiendo las instrucciones del Padre Celestial, como lo vemos aquí. Deseamos vivir una vida plena desde hoy, hermanos, hermanas, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Y si aún pues hay personas que no hayan iniciado en este caminar con el Señor, entregue su vida a Cristo, aquel que le dio la oportunidad de estar hoy, sí, hoy en su presencia, escuchar este mensaje, llenar su vida de esperanza y entonces estar en condiciones de sentarnos a la mesa con el Señor para que nos comparta de su pan. Amén, hermanos. Valoremos todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra y vivamos en esa plenitud a la cual Él nos ha llamado. Demos gracias a Dios. Hermanos, terminamos con la exposición
del pan de la proposición, de la mesa del pan de la proposición o de la presencia de Dios, obviamente. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque cada día que avanzamos, Señor, conocemos más de tu voluntad. Esa voluntad revelada a tus hijos, Padre bendito, que hoy tenemos la revelación completa, hoy tenemos, Padre, la escritura completa y no podemos, Padre, ignorar todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias, mi Dios, por bendecir nuestras vidas. Gracias, Padre, por edificar nuestras vidas. Y gracias, Señor Jesucristo, por mostrarnos que la obediencia es lo que va a marcar siempre la gran diferencia entre vivir en esa vida plena que tú diseñaste. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y no olvide sentarse a la mesa con el Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Dios les bendiga.